Cálidos saludos, en este video vamos a presentar un proyecto de radio control simple. El grupo que se ha dedicado a construir este tipo de circuitos está compuesto por Diego Rivas, Félix Manuel Lora Moya y Mayuanex Morelga Cruz, su servidor. Nuestro proyecto de radio control simple se compondrá de tres circuitos. Sería el de transmisor. Este es el que recibirá señales binarias, entradas binarias. En este caso utilizaremos cuatro entradas. Entonces se producirán en las salidas del transmisor una señal analógica que variará según una modulación, una técnica de modulación que vamos a utilizar llamada ASK. También tenemos el circuito del receptor. El circuito del receptor se encargará de recibir la señal del transmisor en forma modulada. Este lo va a demodular, de modo que recibiremos a la salida del receptor, que también serán cuatro salidas, los bits o las entradas binarias que nosotros introdujimos en el transmisor. Vemos el regulador de voltaje. Este lo que nos permitirá simplemente tener la alimentación adecuada para estos dos circuitos. Normalmente se podría utilizar de 5 a 12 voltios para alimentar los circuitos, pero nosotros preferimos utilizar 5 voltios. Procederemos antes que todo a introducir lo que es el desplazamiento, perdón, la modulación por desplazamiento de amplitud, que es el tipo de modulación que utiliza este sistema. De la modulación ASK consiste en simplemente modificar una señal portadora que se presentará como una señal analógica. En este caso tenemos un ejemplo aquí en la imagen, que es una señal sinodal analógica, con una señal moduladora digital, o vamos a decir binaria. Nosotros vamos a modificar la señal portadora de modo que cada vez que tengamos un 1 en la señal digital o señal binaria o señal moduladora, nosotros vamos a tener la misma amplitud de la portadora en la salida y la misma frecuencia. La frecuencia nunca va a variar. Lo que sí variará en la salida o señal modulada será la amplitud. Entonces, cuando tendremos un 0 en la señal moduladora, en la señal modulada nosotros tendremos también un 0 en la amplitud de la señal modulada. Y así sucesivamente. Aquí tenemos 1, 1, por lo que tendremos la misma amplitud de la señal portadora en la señal moduladora y así sucesivamente. Entonces, en los circuitos que utilizaremos vamos a ver los PAL de módulos RFL001, son los que nosotros hemos decidido utilizar. Estos trabajan a una frecuencia de 433 MHz. También hay que destacar que estos dos circuitos utilizan un enlace de datos simplex. Esto significa que se transmite por una sola vía. O sea, se transmite del transmisor al receptor y no al revés. Entonces, a eso se refiere con el enlace de datos simplex. Entonces, procederemos ahora a ver el circuito y a explicarlo. Aquí vemos la entrada. Está compuesta por unos interruptores electrónicos, como lo vemos aquí. En este caso son cuatro. Estos interruptores lo que harán es que introducirán la entrada en paralelo, de modo que si nosotros cerramos algún interruptor o dejamos algún interruptor abierto, estas entradas se presentarán, se introducirán en este integrado, que no es más que un registro de desplazamiento. Este lo que hará es, por cierto, el integrado es el HT12E. Entonces este integrado lo que hará es que, aparte de que convertirá las entradas paralelas en salidas seriales, también va a desplazar estas entradas ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso es irrelevante
por lo que no daremos muchos detalles en este caso. Luego de que las entradas entran al integrado que vemos aquí, se entonces introducirán en el transmisor, en el módulo de transmisor. El módulo de transmisor hará el papel de modulación, de modo que recibirá la señal de entrada, que será la señal moduladora. Entonces, este transmisor producirá una señal modulada a partir de una señal portadora que el mismo módulo crea, y la modulará con la señal de entrada que nosotros introdujimos. Vamos entonces ahora a presentar el receptor. En el receptor nosotros tenemos el módulo receptor, que por medio de esta antena recibe la señal modulada. La señal se demodula nuevamente, y lo que pasa es que se convierte en los dígitos binarios que se presentaron en el circuito anterior antes de ser modulados. Entonces, estos dígitos binarios nosotros los veremos nuevamente de forma serial o en serie, uno detrás de otro, y se introducirán a este nuevo integrado, que sería el HT12D. Este integrado lo que hará es el proceso inverso de convertirlo de dígitos seriales a dígitos en paralelo, y estos dígitos en paralelo se presentarán en la salida, que posee vamos a decir, cuatro salidas o cuatro puertos de salida. Para nosotros representar la salida, nosotros utilizamos LEDs para que se vea para que se represente el funcionamiento de nuestro circuito. Esta parte de aquí es opcional. Este dispositivo lo que hace es que nos permite una de dos, según la combinación. Nos permite o modular o demodular, o sea, en realidad nos ayuda en cuanto a la modulación. Vamos entonces a ver el video en el que se presenta ya el circuito ensamblado, y en el que se verá cómo funciona, o sea, cómo se ve la representación en los LEDs, y esperamos les guste. Laboratorio de Comunicaciones 2, transmisor y receptor de datos digitales. Podemos ver la etapa de potencia, transformación a 5 voltios de una batería de 9 voltios. Al enviarle una señal de bit, este la recibe automáticamente a través del receptor. Puede enviar más de varios bits al mismo tiempo. El elevador de voltaje. Este tenía como el plan utilizarlo en la salida del receptor de forma tal de hacer una excitación con un transistor y una batería externa de elevar de 9 voltios a 360 voltios, de forma tal de que tengamos un voltaje utilizable para cualquier control dimable de cualquier tipo de hogar, de cualquier cosa que se encuentre en el hogar.